Hola viajeros del tiempo, yo soy Lucas Hernández, bienvenidos al canal Cómo era el mundo. Antes de iniciar el video te pido que te suscribas al canal, le des like al video, dejes un comentario, que actives las notificaciones para que sepas cuando subo contenido y que compartas este video para que llegue a más personas. En este video vamos a observar la historia de los Juegos Olímpicos y del tenis durante la década, además de la evolución que tuvo el deporte y de las dificultades que se vivieron a causa de la Primera Guerra Mundial, que afectó en muchas formas al deporte y los países donde se desarrollaban las competencias. En este video vamos a hacer algo diferente y vamos a empezar revisando los hechos más importantes en otros deportes. 30 de mayo de 1911. Se celebran las primeras 500 millas de Indianápolis en Estados Unidos. Esta carrera fue ganada por Ray Hawron a una velocidad media de 74,59 millas por hora. 11 de julio de 1914. La leyenda más icónica del béisbol, George Herman Rudd, más conocido como Babe Ruth o El Bambino, hace su debut en las Grandes Ligas con los Medias Rojas de Boston. 26 de diciembre de 1919. El jugador de béisbol estadounidense Babe Ruth es traspasado por los Medias Rojas de Boston a los Yankees de Nueva York por $125,000. Esta es la suma más grande que se haya pagado por un jugador hasta ese momento. El acuerdo se hizo público a principios de enero de 1920. Después de esto, los Medias Rojas de Boston sufrieron la conocida maldición del Bambino, en la cual duraron 86 años sin ganar una serie mundial. Estocolmo, 1912. La quinta edición de los Juegos Olímpicos se celebró en Estocolmo, Suecia, del 6 al 22 de julio de 1912. Donde 2.407 deportistas de 28 países disputaron 102 eventos en 14 disciplinas deportivas. En esta edición se disminuyeron 6 deportes referente a la edición anterior. En estos Juegos Olímpicos se destaca la aparición de una de las primeras estrellas de los Juegos, el estadounidense Jim Thorpe, ganador del pentatlón y del decatlón, quien fue un deportista completo que además de esas dos victorias en los Olímpicos jugó fútbol americano, béisbol y baloncesto. En el año 1913 le fueron retiradas las medallas que había conseguido debido a que se descubrió que había practicado béisbol de manera profesional, algo que atentaba con el espíritu amateur de los Juegos. Hasta 1982, la IAAF y el COI le restituyeron sus medallas en un evento realizado en Los Ángeles. Además de este suceso sucedieron otros dos en el atletismo. El primero fue la aparición del primero de los llamados finlandeses voladores, quien era Hannes Kolehmainen, ganador de 3 eventos atléticos y que seguiremos viendo en el próximo video. El segundo evento se dio en la maratón, donde los miedos de la organización sueca sobre la dureza de la prueba se vieron reflejados en el portugués Francisco Lázaro, el cual falleció en plena carrera debido al intenso calor. El portugués fue el primer muerto durante el desarrollo de los Juegos. El otro hecho fue la desaparición del japonés Shizo Kanakuri, del cual no se volvió a saber hasta 1966, cuando fue ubicado y entrevistado por la televisión sueca. Su explicación fue que se había detenido a beber agua y luego decidió abandonar la maratón y salió de Suecia sin avisar a los organizadores. Como dato curioso, él correría las maratones en 1920 y 1924, pero nunca se supo del paradero de él en Suecia hasta el año antes mencionado. Al final de los Juegos Olímpicos, el medallero marcó a Estados Unidos como ganador de las justas, con 25 medallas de oro, 19 de plata y 19 de bronce. Fue seguido por Suecia, quien ofició como anfitrión con 24 medallas de oro, 24 de plata y 17 de bronce. En tercer lugar se ubicó Gran Bretaña con 10 medallas de oro, 15 de plata y 16 de bronce. Berlín, 1916. La capital alemana había ganado la celebración de los Juegos el 4 de julio de 1912. Y a pesar de los preparativos que lograron adelantar, debido al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, se tomó la decisión el 10 de febrero de 1916 de no realizar los Juegos, siendo los primeros cancelados en los 20 años de historia que tenían las justas hasta ese momento. Esta justa deportiva volvería a Alemania después de 20 años, algo que veremos en futuros videos. Durante la década el tenis sufrió los efectos de la Primera Guerra Mundial, donde muchos torneos se tuvieron que cancelar a causa de este conflicto global. Un ejemplo de ello fue Wimbledon, Roland Garros, Australian Open y la Copa Davis.
los cuales tuvieron un receso de actividades de 3 a 5 años. El único Grand Slam que siguió con normalidad fue el US Open. Revisemos los ganadores en los torneos que se disputaron. En el torneo masculino se dio un cambio con referencia a la década anterior, debido a que durante las ediciones que se pudieron desarrollar, los tenistas extranjeros ganaron todas las ediciones. Entre ellos encontramos a Anthony Weeding, tenista neozelandés ganador en 4 ocasiones en las ediciones de 1910 a 1913. Además fue finalista en 1914. Norman Brooks, tenista australiano ganador de la edición de 1914 y finalista de la edición 1919. Gerald Patterson, tenista australiano ganador de la edición de 1919. Otros nombres destacados en esta década fueron el de Arthur Gore, Herbert Rupert Barrett y Maurice McLoughlin. Veamos las finales disputadas en las ediciones de esta década. En la tabla de campeones el único movimiento que se da es el ingreso de Anthony Weeding con sus 4 títulos consecutivos. En el torneo femenino las tenistas británicas continuaron con el dominio, contando con una clara dominadora como lo fue Dorothea Lambert-Chambers, tenista quien vimos en el anterior video como Dorothea Douglas, quien ganó en 4 ocasiones en las ediciones de 1910, 1911, 1913 y 1914. Además de esto fue finalista en la edición de 1919. Etela Convert, tenista británica ganadora de la edición de 1912 y finalista de la edición 1914. Suzanne Lenglet, tenista francesa ganadora de la edición de 1919. Otros nombres destacados en esta década fueron el de Dora Buti, Charlotte Desteri y Winfred McKnight. Veamos las finales disputadas en las ediciones de esta década. En la tabla de campeonas observamos que Dorothea Lambert-Chambers se convierte en la tenista más laureada con 7 títulos, superando los 6 de Blanchett Bringy. Cabe destacar que durante esta década el torneo se mudó de Newport en Rhode Island a New York. En el torneo masculino hubo un dominio total de los tenistas estadounidenses, quienes ganaron todas las ediciones. Entre ellos encontramos a William Larned, tenista estadounidense ganador en 2 ocasiones, en las ediciones de 1910 y 1911, con las que logró empatar en 7 de las victorias de Richard Sears. Maurice McLoughlin, tenista estadounidense ganador en 2 ocasiones en las ediciones de 1912 y 1913. Además fue finalista en las ediciones de 1911, 1914 y 1915. Richard Norris Williams, tenista estadounidense ganador en 2 ocasiones en las ediciones de 1914 y 1916. Además de esto fue finalista en 1913. Bill Johnston, tenista estadounidense ganador en 2 ocasiones en las ediciones de 1915 y 1919. Además fue finalista en la edición de 1916. Robert Lindley Murray, tenista estadounidense ganador en 2 ocasiones en las ediciones de 1917 y 1918. Otros nombres destacados en la década fueron el de Thomas Bundy, Wallace Johnson, Nathaniel Niles y Bill Tilden. Veamos las finales disputadas en las ediciones de esta década. En la tabla de campeones observamos que William Larned empata con 7 títulos a Richard Sears, lo que los convierte en los 2 mejores jugadores del torneo hasta ese momento. En el torneo femenino se dio el dominio de 3 tenistas. Entre ellas tenemos a Hazel Hotchkiss, tenista estadounidense ganadora en 3 ocasiones en las ediciones de 1910, 1911 y 1919. Además fue finalista en 1915. Mary Brown, tenista estadounidense ganadora en 3 ocasiones en las ediciones de 1912 a 1914. Mola Bjurstedt, tenista noruega ganadora en 4 ocasiones en las ediciones de 1915 a 1918. Otros nombres destacados durante esta década fueron el de Louise Hammond, Florence Sutton, Eleonora Sears, Dorothy Green, Mary Wagner, Marion van der Hurf, Eleonora Goss y Marion Sinderstein. Veamos las finales disputadas durante esta década. En la tabla de campeonas vemos que Hazel Hotchkiss y Mola Bjurstedt empatan con 4 títulos a Elizabeth Moore, siendo las tenistas más importantes del US Open durante este tiempo. En el torneo masculino, en las ediciones que se lograron disputar antes de la guerra, los tenistas franceses dominaron.
Entre ellos encontramos a Maurice Germont, tenista francés ganador de la edición de 1910 y finalista de la edición 1911. André Gobert, tenista francés ganador de la edición de 1911 y finalista de la edición 1912. Max de Cougis, tenista francés ganador en 3 ocasiones en las ediciones de 1912 a 1914. Otros nombres destacados durante esta década fueron el de Francois Blanchit, Georges Gaul y Jan Samaseil. Veamos las finales disputadas en las ediciones de esta década. En la tabla de campeones observamos que Max de Cougis amplía su ventaja en 8 títulos, récord que perduraría durante 99 años. En el torneo femenino ocurrió lo mismo que en el masculino. Las tenistas más importantes fueron Jeanne Mathy, tenista francesa ganadora en 3 ocasiones en las ediciones de 1910 a 1912. Además fue finalista en 1913. Marguerite Broquedis, tenista francesa ganadora en 2 ocasiones en las ediciones de 1913 y 1914. Otros nombres destacados fueron los de Germaine Regnier, Marie Danier y Suzanne Lenglen. Veamos las finales disputadas en las ediciones de esta década. En la tabla de campeonas vemos que Jeanne Mathy sube en el escalafón con 4 títulos. En el torneo masculino, que era el único que se disputaba en esa época, no se tuvo un claro dominador debido a que ningún tenista repitió título. Repasemos los ganadores. Rodney Heath, tenista australiano ganador de la edición de 1910. Norman Brooks, tenista australiano ganador de la edición de 1911. Cabe destacar que él ganó Wimbledon en 1914. James Cecil Parker, tenista británico ganador de la edición de 1912. Ernie Parker, tenista australiano ganador de la edición de 1913. Arthur O'Hara Wood, tenista australiano ganador de la edición 1914. Gordon Lowe, tenista británico ganador de la edición de 1915. Algernon Kingscote, tenista británico ganador de la edición de 1919. Otros nombres que se destacaron durante esta década fueron los de Horace Rice, Gerald Patterson, Eric Buckley y los británicos Alfred Beamish y el neozelandés Harry Parker. Veamos las finales disputadas durante esta década. En la tabla de campeones no hubo mayor cambio al no haberse repetido ningún campeón. Repasemos lo que sucedió durante la década en el torneo de naciones. El equipo de Australia ganó en 3 ocasiones en las ediciones de 1911, 1914 y 1919. Además fueron finalistas en la edición de 1912. El equipo de Gran Bretaña ganó la edición de 1912 y fue finalista en 1913 y 1919. El equipo de Estados Unidos ganó en la edición de 1913 y fue finalista en 1911 y 1914. Repasemos las finales que se dieron durante esta década. En la tabla de campeones observamos que Australia se hace con el primer lugar gracias a los 3 títulos obtenidos durante esta década. En esta década solo se disputó la edición de 1912 en Estocolmo, Suecia, sobre cancha de tierra batida en el campo de atletismo Östermalms. En la rama masculina, 49 tenistas de 12 países disputaron el torneo. El ganador de la medalla de oro fue el sudafricano Charles Winslow, la medalla de plata fue para el también sudafricano Harold Kingston y la medalla de bronce fue para el alemán Oskar Kreuzer. En la rama femenina, 8 tenistas de 4 países disputaron el torneo. La ganadora de la medalla de oro fue la francesa Marguerite Broquedis, la medalla de plata para la alemana Dorothea Korin y la medalla de bronce para la noruega Molla Bjurstedt. Y estos fueron los sucesos más importantes de la década en los deportes, donde vimos las afectaciones que tuvo Europa a causa de la guerra, donde muchas competiciones tuvieron que parar debido a este conflicto. Esta es la primera parte de una trilogía de videos que ya observamos en las anteriores entregas. Vamos a continuar con el video sobre el ciclismo. Si llegaste hasta acá, comparte este video, coméntalo y déjame un me gusta si te gustó mi contenido. No siendo más viajeros, les comparto mis redes sociales en la parte de abajo del video y en la descripción para que me sigan. Mi nombre es Lucas Hernández, esto fue Cómo era el mundo, nos vemos en otro video.
Gracias totales.